Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ver lo que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Existen en la Biblia 3 listas de dones espirituales. Una se encuentra en Romanos 12, del 6 al 8, la otra en 1 Corintios 12, del 4 al 11, y en la parte final del 28 al 31, donde habla de los ministerios, y 1 Corintios 14, 26 al 40, que específicamente habla sobre el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Solamente en 1 Corintios 12, 8 se mencionan las palabras de sabiduría y palabras de ciencia. De las 3 listas, solamente en una. Están mal usados mayormente estos dos dones, aunque hay muchos más que los que están listados ahí en la palabra del Señor. Hay muchísimos ministerios y muchísimos dones. Son malos usados porque son usados para ejercer poder o influenciar a otras personas. Son para hablar de hombre a hombre y estipulan o declaran que deben ser estrictamente obedecidas. No son palabras claras, es decir, muchas veces son confusas, imprecisas y hasta contradictorias. No producen comunión, provocan divisiones y o conflictos. No son para provecho de toda la iglesia. Dice que los dones espirituales deben ser sobre todo para edificación de la iglesia. No puede producir ningún tipo de conflicto, ningún tipo de confusión y debe ser totalmente preciso. La palabra de Dios en sí es completa en sí misma, lo podemos ver en 2 de Pedro 1, 19 al 21, donde dice claramente que la palabra de Dios no ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo y no es de interpretación privada. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender. Nos hace aptos para toda buena obra, lo podemos ver en 2 Timoteo 3:17, así que la palabra de Dios es completa y nos hace aptos para toda buena obra. Posee todo para la vida y la piedad, 2 de Pedro 1:3. Y es para edificación de la iglesia, como dijimos, en 1 Corintios 12:7. Así que la palabra de Dios y los dones, todo está para estas funciones dentro de la iglesia. Y hacia los demás también. Son regalo de Dios. Don significa regalo, es un regalo de Dios. Son impartidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que imparte estos regalos, estos dones, para que seamos nosotros administradores o ministradores de estos dones. Son dones correspondientes a dones hablados. El don de sabiduría y palabra de ciencia corresponde a los dones dentro de la categoría hablados, del habla. Así que son dones que salen a través de una inteligencia, amén, guiados por el Espíritu siempre. Deben estar de acuerdo o acorde a la palabra de Dios. Uno no puede decir cosas que no estén de acuerdo a la palabra del Señor o interpretaciones de acuerdo que esté fuera de la palabra del Señor. Entonces, la palabra de sabiduría, este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. ¿Qué significa esto? Proclamar y entender las verdades bíblicas y aplicarlas a situaciones de la vida cotidiana, comunes, con discernimiento, o sea, sabiendo el bien y el mal, discerniendo si está bien o mal lo que estamos aplicando. Palabra de ciencia implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Son los que comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. Esta es la palabra de ciencia. O sea, ustedes podrán ver que muchas veces estos tipos de dones son mal aplicados, porque a veces no se explican cómo usar este tipo de herramientas. Recordemos que siempre los dones son como herramientas que nos da el Señor y a veces las herramientas las usamos mal. Por ejemplo, no podemos usar un destornillador para golpear, no podemos usar una pinza como martillo. Bueno, de la misma manera los dones hay que cuidar cómo se utilizan porque son herramientas que las tenemos que usar como corresponde, de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a un discernimiento y de acuerdo a la profundidad de Dios. Que Dios los esté bendiciendo
y espero que esto haya sido gráfico para entender un poquito más la palabra del Señor. Que Dios los bendiga grandemente.